Muy bien. Vamos a repasar esta clase que ya dimos. Ya dimos hace unos domingos, pero hoy la vamos a volver a repasar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender, ir comprendiendo de que la enseñanza, la doctrina que se nos ha enseñado de que la ley es el antiguo pacto y la gracia es el nuevo pacto, es una doctrina que no está bien entendida. ¿Ya? No está bien entendida, sin embargo, se predica en las iglesias, se enseña en las iglesias, y la gente vive pensando de que cuando se dice el antiguo pacto, cuando se habla del antiguo pacto, ¿de qué se habla? La gente siempre piensa que se está hablando de la ley. Y cuando se habla del nuevo pacto, la gente piensa que se habla de la gracia. Ok. No hay dos pactos como tales. No existe. No existe un pacto diferente a otro pacto diferente. Existe un solo pacto. Uno solo. ¿Cómo podemos demostrar nosotros que la ley todavía está vigente hoy en día y no quedó eliminada cuando vino Cristo? ¿Cómo podemos demostrarlo? Entonces, aquí viene cuando yo les enseñé a ustedes de que la ley que Dios Todopoderoso habló, Él pronunció una palabra. ¿Qué fue lo que Él pronunció? Torah. Él pronunció palabra de vida, su ley. ¿Ok? Él pronunció la ley. Él pronunció el pacto. Pero dentro del pacto, la justicia de Dios exigía que si una persona cometía un pecado, Él dijo, esta persona debe morir. Entonces Él viene y dice, voy a formar una ley. Y dentro de la ley hay una cláusula. ¿Ok? Dentro del pacto hay una cláusula que dice, si pecas, mueres. Si pecas, mueres. Pero en el mismo tiempo, al mismo momento, en la misma ley, dentro del mismo pacto, Dios puso otra cláusula. Da una sentencia y dice, si pecas, mueres. Y la otra sentencia, y luego da una salida y dice, una escapatoria y dice, dentro de la misma ley, y dice, si pecas, te mueres. Sin embargo, hay otra cláusula. Para que no, si traes un sacrificio, compensa tu muerte. Compensa tu muerte. Un inocente debe morir. Alguien que no haya cometido el error debe morir para que tú puedas vivir. ¿Ok? Ok. ¿Dónde dice si pecas mueres? En la Torah, en la ley. ¿Dónde dice trae un sacrificio y vives? En la Torah. Muy bien. Hasta que llegara Jesús. Hasta que llegara Jesús. Antes que llegara Jesús, la gente cometía un pecado, le tocaba morir. Pero como había una cláusula en la ley de Dios que se salvaba y decía, ok, me toca morir, pero acuérdate que en la ley también dice que si traigo un sacrificio, entonces me da chance de seguir viviendo. Entonces la ley dice, sí es cierto. Traía un corderito que no había cometido pecado, que era inocente, y él tenía que morir por la otra persona. Oigan esto, hermano. Simbólicamente, nada más, simbólicamente, es que el pecado de la persona se transmitía al animalito. Cuando se hacía el sacrificio. ¿Está entendiendo? Sí.
El pecado de la persona se traspasa al animalito y cuando el animalito muere, el pecado de la persona muere. ¿Ya entendieron? Sí. Muy bonito, ¿no? El pecado de la persona desaparecía porque el animalito en ese instante simbólicamente se volvía en el transgresor. ¿Quién exigía eso? Torah. Torah. ¿Quién habló Torah? Dios. Mire cómo está el nivel acá. Dios está hasta arriba. Dios habla su Torah y la Torah queda en un nivel más abajo que él. ¿Ok? Hasta ahí, ¿quién es superior a quién? Dios es superior a la Torah. Está debajo de la Torah. Dios habla su palabra, pero la palabra queda debajo de él. ¿Ok? Sometida a él. Luego, la Biblia dice, lo vamos a leer ya, libro de Gálatas, capítulo número 3. Dice así. Escucha esto. Solo anótelo y me escucha. Oiga esto, hermano. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, un convenio, una alianza. Cuando usted hace un trato con una persona, mira, tú me das esto y yo te doy esto. Y la persona dice, sí, estrecha la mano, eso es un pacto, es un convenio, una alianza. Se le puede también llamar un testimonio. ¿Ok? Oiga esto, un pacto. ¿Qué es esto? Sí, pero ¿qué es? Sí, es un pacto. Es un pacto. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Una vez que usted hace un trato con una persona y le da la mano y decimos, ¿trato hecho? Jamás desecho. Nunca desecho. ¿No dicen así? Así decía. Trato hecho, nunca jamás desecho. Ah, bueno, el principio bíblico está acá, ¿eh? Ajá. El principio bíblico acá Se dice, daban la mano. a un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Porque donde uno lo invalidara, moría porque se hacían cláusulas. Cada pacto tiene cláusulas, es lo que yo quiero que usted entienda. Cada pacto son cláusulas. Por ejemplo, si yo ahorita estoy acá y digo, tú me vas a dar algo y yo te doy algo. Ok, entramos en pacto, está bien, pero, aquí vienen las cláusulas. Pero, si no me lo das, ¿qué te pasa? O si llegas más tarde de la hora que tenías que llegar, ahí perdés Exactamente. Quebraste el trato, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que se haya hablado, eso sucede. Por lo tanto, acá igual. Si pecas, mueres. Y si la gente pecaba, rompía el pacto. Tenía que morir. Pero mira lo que dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, Mashiach, Yehoshua. ¿Ok? Cuando hablamos de Yehoshua, ¿de quién estamos hablando específicamente? De este, No, ¿cómo podemos decir? En esta faceta, no. ¿en qué faceta? De hijo. En hijo. Esta faceta del Dios Todopoderoso, el Dios lleno de gloria, el Dios omnipotente con toda su potencia, es lo que llamamos la faceta de el Padre. Entonces aquí está el Padre
el Padre pronuncia su palabra, que es la ley, que es la Torá, y la Torá viene a estar sometida al Padre. Es como decir, ¿quién es el jefe ahorita? ¿El Padre o la Torá? Siempre ha sido padre. El Padre es el jefe ahorita. El detalle es de que la ley dice, mira, vamos a implementar un sistema para poder arreglar esto de si cometes un pecado mueres. Entonces, vamos a hacer un nuevo sistema. ¿Cuál es ese nuevo sistema? Que por cada pecado que tú cometes, tú tienes que traer un sacrificio, porque si no te mueres. Entonces, la cláusula de la ley dice, sacrifica por cada pecado que cometas. Entonces, en este día de acá, ¿cometiste un pecado? ¿Cometiste un pecado? Traes tu corderito. Hasta ese momento, ¿está eliminada la ley? No. No, porque uno está cumpliendo el pacto. Uno está trayendo un corderito para que sea sacrificado, para que cargue nuestro pecado, sea sacrificado y nuestro pecado desaparezca. Siguiente día, ¿se peca? Sí. Sí se peca. Por lo tanto, hay que traer otro corderito. ¿Ya? Entonces, cada día que pasa, la ley está vigente, porque cada día que pasa se cometían pecados y la gente tenía que traer su corderito. Eso significa que la ley estaba vigente. Pero la misma ley tenía una cláusula con un mejoramiento de la cláusula que dice, si pecas mueres. Tienes que traer un sacrificio cada vez que peques. Entonces la misma ley dice, ok, este sistema de que cada vez que peques traes un corderito o un sacrificio, lo vamos a mejorar. Y vamos a hacer algo. Vamos a hacer un solo sacrificio que alcance para toda la eternidad. Siempre. ¿Quién dijo eso? El padre. El Padre a través de... De la Torah. ¿Ya me está entendiendo? Entonces, la ley está diciendo, yo sé que yo ahorita, dice la ley, yo ahorita tengo unas cláusulas, pero esas cláusulas las voy a mejorar. Cuando la ley mejora esa cláusula, ¿qué es lo que está eliminando? ¿Qué es lo que la Biblia, qué es lo que el Nuevo Testamento está eliminando? El Nuevo Testamento está eliminando el pacto, o está eliminando la cláusula que dice que cada pecado debe de sacrificar un animalito. ¿Qué es lo que se está eliminando? Eso se está eliminando. El sacrificio de los corderos. Exacto. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que a nosotros se nos ha enseñado Que todo. que ¿qué es lo que se está eliminando? La Torah. Todo el pacto. La ley, porque decían que es del Antiguo Testamento y eso es lo que se eliminó. Eso es lo que se eliminó. ¿Qué significa eso? Si nosotros decimos, es que mira hermano, es que esto, yo siempre le he dicho a la gente, por donde usted lo agarre, no hay escapatoria. Por ejemplo, si decimos de que la ley está eliminada, la ley dice que Él vendrá a salvarnos. ¿Y si le eliminamos? ¿Quién nos va a salvar? No habría nadie. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Increíble, o sea que la ley dice, mejoraré el pacto. Haremos un solo sacrificio que alcance para toda la eternidad. Ese sacrificio tiene que ser perfecto, tiene que ser santo, tiene que ser inocente. Entonces, si eliminamos la ley, ¿qué eliminamos también? También el sacrificio que nos Eliminamos al Hijo. Eliminamos lo que nos debía venir a salvar, porque ¿quién pronunció salvación? Torah. ¿Quién pronunció que vendría uno
¿qué sería el sacrificio? Torah. Y si lo eliminamos, ¿dónde queda ese sacrificio eterno? Cuando Él, el Padre, en ese instante, llegado el momento, en ese instante, se despoja de todo. Se despoja de su poderío, de su, como lo dice en el libro de Daniel. Mire cómo lo dice en el libro de Daniel. Pues toda la Biblia está enlazada. Mire lo que está hablando en Gálatas y mire lo que habla Daniel. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno. Vamos a ver aquí de quién está hablando. ¿Estará hablando de él o estará hablando de él? Eso está bonito. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre. Como un hijo de hombre. Escuche esto. Que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el hijo del hombre? Yehoshua. ¿Y quién es el anciano de días? El Padre. Entonces, ¿ah? La Torah. No. Es el Padre. El Padre. Ah, correcto. Tú lo dijiste. El anciano de días es el Padre. Y el hijo del hombre es Yehoshua. ¿Entonces son dos diferentes? No. Son lo mismo. ¿Se da cuenta? En diferentes facetas. En diferente faceta. Mire lo que dice. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, la teología creó dos personas. Dos personajes, porque ven que un hijo de hombre, dice, se le hicieron acercarse al anciano de días. Es como que llegó alguien ahí y le dice: ¿y tú qué vienes a hacer aquí? No, que yo vengo acá porque me quiero presentar delante del anciano de días. Ok, acércate delante del anciano de días. Le hicieron acercarse. Entonces ahí, obviamente, la escena nos está mostrando a dos personajes. Entonces la teología viene y la teología tradicional inventa lo que es la Trinidad. Tres personas en uno solo. Es una visión. Mire, la gente se pierde porque lo que está viendo Daniel dice: miraba yo en la visión de la noche. Es una visión que Dios le está dando. Entonces, en la visión, él miraba dos personajes y dice: el hijo del hombre le hicieron acercarse al anciano de días y le fue dado dominio, gloria y reino. Significa, querido hermano, que si Yehoshua se acerca al anciano de días y a Yehoshua se le es dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué significa esto que estamos hablando aquí? Que cuando el anciano de días pronuncia su palabra, lo que se va a cumplir, en lo que él pronunció, él prometió que se humillaría, que se despojaría de todo lo de él, para él poder ser el sacrificio que mejoraría el pacto. Wow, es que yo ya no sé ni cómo explicárselo. Sí, no, pues. ¿Ah? ¡Qué hermoso! ¿Ya? El anciano de días promete todo esto, pero él dice: yo prometo que me despojo de el dominio, de mi gloria y de mi reino. Porque Daniel está viendo que se le es devuelto. No se me está entendiendo, hermano. Si se le es devuelto el dominio, si se le es devuelto el reino y si se le es devuelto la gloria, ¿por qué es que se le es devuelto? Porque en un tiempo lo dejó por un lado. Amén. Amén. Ahora vamos a Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Miren lo que dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que... Ahora mire de quién está hablando. Daniel dice que vio a un hijo de hombre.
que es Yehoshua. Ahora viene y dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Yehoshua HaMashiach, Jesús el Cristo, el cual, de él está hablando, de él, el cual, siendo en forma de anciano de días, es que esto está clarísimo. Sí, hombre. El cual siendo en forma del anciano de días que habló Daniel, es que poco le faltó a los escritores, eso les tenía que faltar escribir, pero como usaban otros términos, la gente se confunde, pero es lo mismo. Yo no estoy diciendo que la forma de que lo deberíamos de entender. Él, el Yehoshua HaMashiach, el cual siendo en forma del anciano de días, como lo dijo Daniel, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, con su dominio, Poderío, gloria y reino. Él ahorita aquí tiene poderío, gloria y reino. Y dice, sino que se despojó a sí mismo. A sí mismo. No dice, se despojó de su hijo. Dice, se despojó a sí mismo. Cuando dice se despojó, ¿de qué se despojó? de la gloria. De lo que dice Daniel, de la gloria, del dominio y del reino. Deja eso por un lado y dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y es como que diga, y no solo cualquier muerte, muerte de cruz. Era la muerte más humillante de aquel entonces, hermano. Solo el más malo, solo el delincuente, el peor delincuente, era sacrificado. Y él, el anciano de días, el león de Judá, porque aquí él es el león, hermano. Ese es otro simbolismo. Él es el león y el león termina siendo, Viene a ser el cordero. viene a ser el corderito. Pero ese es el sacrificio, con el que hacen el sacrificio. O sea, en vez de estar fuerte y poderoso y con todo, temeroso. Exactamente. A convertirse Humilde. En el corderito. El perseguidor Se viene a ser. se viene a ser el perseguido. El fuerte se hace débil. El padre se hace hijo. ¿Ven ahora la forma de entenderlo? El papá se hace hijo, simple. Por eso entonces la gente dice, él es el papá de él. Sí. Y entonces, ¿cómo explicamos de que el león se convierte en un corderito? No puede Es que ser. eso es simbólico. ¿Y tú por qué esto no puede ser simbólico? No, porque es el papá. O sea, no, la teología está hecha bolas. Está hecha bola. Entonces creemos de que dice el león de la tribu de Judá. Y luego decimos, no, es que él es el cordero inmolado. Pero ¿por qué no acá no podemos decir, no, pero qué relación tiene un león con un cordero? Si es totalmente lo contrario. ¿Quién persigue a quién? El león, cuando el león es el rey de la selva, hermano. Cuando un león va caminando, todos los animales le quedan viendo así y se hacen a un lado. Porque él es el león, él es el rey. Respetado. Sí. Pero va un corderito. Nadie se Y mete. todo el mundo quiere cazar al corderito. ¿Qué fue lo que hizo Yehoshua acá en la tierra? Cuando él vino acá, todos querían cazarlo. Todos querían matarlo. Él vino como un corderito, porque el corderito es humilde, el corderito es callado, el corderito lo único que le interesa es comer. No es agresivo. No es agresivo, no es abusivo, no es violento, no es nada. En cambio el león no, el león es cazador. Bueno, él no es el cazador, ¿verdad? El cazador es la leona. Ajá. ¿Y por qué no hacemos eso hoy en día entonces? Deberíamos de mandar a las mujeres a traernos el sustento. No, porque ahí ya estás Porque esto no está hablando de quebrantando la cacería. ley. La ley dice que el hombre con el sudor de su frente traerás.
Ay, ahí sí es la bíblica, ¿va? Ahí sí es la bíblica, ¿va? Ahí sí se sabe la Biblia. Miren qué hermoso esto, hermano. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual aquí está el detalle. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo voy a volver a repetir para encajarlo desde el principio, para que quede bien grabado el tema. Aquí dice en la Biblia, en Filipenses 2, dice, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Yehoshua. Ok, ¿por qué es el nombre sobre todo nombre? ¿De qué nombre se está hablando aquí? Como me dijo una persona a mí, ¿está hablando de mi nombre y del nombre de todos ustedes? No. Está hablando de sus propios nombres. ¿Ya? Él dijo, yo me llamo, cuando necesiten que les provean, llámenme Jireh, dijo él. Cuando necesiten que los sane, llámenme Rafa. Cuando necesiten que los escuche, llámenme Shammah. ¿Él dijo eso? Sí. Yo no sabía. Sí. Él dijo a la gente, según la necesidad, qué nombre quería él que le llamaran, que lo invocaran, para él obrar de acuerdo a la necesidad de la persona. Ah, yo no sabía. Ok, eso fue él, el león. Es muy importante esa vaina, claro. Yo no sabía esa parte, pero entonces ahora cierra mejor el círculo todo. Claro, Porque claro. está diciendo, y Yehoshua es el nombre. Sobre Sobre todos nombres de nombres él. que él tenía para No de cuando- Julio, si Julio Cuando lo querían invocar había un nombre específico. Exactamente. Ahora ese nombre, Es sobre todo. de hecho, sintetizó todo en un solo nombre. Ahí vamos ahorita. ¿Qué va a decir usted? Que yo lo que tenía entendido por eso era de que Ahí yo tenía entendido se un poco refería, diferente. digamos, a cualquier dios que alguien se haya Sí, yo también lo tenía. Inventado. cualquier nombre. Yo también lo 99 de la gente Porque yo no entiende sabía que él mismo Pero no había de dado sus diferentes mismos nombres. propios nombres, no. Eso es nuevo para mí. Vaya, mire, Para mí también. pues. Ahora encajemos bien la idea. Va. Espérate. ¿Y qué tal no se hubiera repetido la clase? Ellos no hubieran, tal vez, Sí, muy bien. aprendido Claro, ahí eso. está. Pero está No, es que, claro, es lo bueno. Bueno, vamos, ahora vamos, mami. Oiga, eso es súper importante. Ahora ahorita vamos a encajar bien la idea. Ahora vamos a terminar de encajar la idea. Mírame. Él tiene muchos nombres, ¿verdad? Tiene muchos nombres. Dependiendo la necesidad que se presente su pueblo, menciona su nombre y él obra a favor de su pueblo, dependiendo la necesidad. El punto fue, el detalle fue que la ley dice, si pecas, mueres. Cada vez que peques, tienes que traer un corderito y asesinarlo. Cada día se hacían sacrificios. Cada día se hacían sacrificios. Mire, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Este sistema no podía hacer perfecto a los que se acercaban, porque cuando traía el corderito, su pecado de momento pasaba al corderito, y cuando el corderito moría, el pecado de momento era desaparecido, era eliminado, pero el siguiente día volvía a estar manchado de pecado la persona, lo cual hacía que tendría que venir a volver a traer
otro corderito para volver a pasar nuevamente su pecado al corderito, y el corderito tenía que morir. Por eso dice que los sacrificios que se ofrecían continuamente no podían hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Si yo traía un corderito y se ofrecía por mi pecado, y yo nunca más me volvería a contaminar de pecado, nunca más tendría yo que traer nuevamente otro corderito. Permítame un momentito más. Ahora, miren lo que sucede. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Viene él y dice, este sistema falla, porque a pesar de que se están entregando sacrificios cada día, cada año, dice, cada año se hace memoria de los pecados. Y si en verdad este sistema funcionara, la persona ya no tendría más conciencia de pecado, se olvidara de los pecados. Pero dice, pero cada año los estamos recordando. ¿Qué significa eso? Que los sacrificios no estaban dejando a la persona limpia de conciencia. Viene el león, el todopoderoso, pronunció su ley Torah y dijo, yo mejoraré ese sistema. Yo me despojo del dominio, de la gloria y del reino que habla Daniel. Se despojó de sí mismo, dice Filipenses, se humilló a sí mismo, y él en ese instante toma forma de siervo y se convierte ¿en quién? En hijo. Se convirtió en el hijo del hombre que vio Daniel. Se convirtió de un león, pasa a un corderito. Del Todopoderoso, con toda su gloria y potencia y poder inimaginable, hermano, él viene y se toma en forma de un ser humano, sin su gloria, sin su poder. Por eso dice la Biblia, ustedes no saben, dice, que lo más débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte del hombre. Voy a volver a repetirlo porque hermano lo disfrutó. Mire. La Biblia dice que lo más débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte del hombre. No hay un hombre más poderoso que haya pisado esta tierra que él, ni Sansón, ni Salomón, ni ningún otro hombre, hermano. Es más fuerte y poderoso que él. Y él estaba en una manera humillada. Increíble. Ahora, estando en su manera humillada, él, hermano, él viene y cumple este pacto al ser él el sacrificio eterno, el sacrificio perfecto que abarca hasta toda la eternidad, dándole vida eterna a la ley. Porque si él dura para siempre, él cumple la ley para siempre, significa que el pacto es para siempre. Amén. ¿Ya me entienden? ¿Ah? Así es. Bendito Dios, ¿verdad? Aquí viene lo más excelente del todo. Que cuando Él está aquí, Él se adjudica un nombre. El nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Yehoshua, que no lo he escrito, para que en el nombre de Yehoshua, Ahí está, por la televisión. No, sí. ¿cómo se llama Él? Yehoshua. Yehoshua. Para que en el nombre de Yehoshua, hermano, se doble toda rodilla
de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese Que Yehoshua es el Señor. es Hashem. Toda lengua va a confesar Yehoshua, el corderito, es el Todopoderoso. Amén. Aquí viene el punto. Este punto es importante, porque cuando él, como lo expliqué el otro día, la ley que quedó debajo de él está sometida a él, cuando él se despoja, él viene hasta abajo. ¿Y qué es lo que queda arriba de él? La ley. La ley. Él pronuncia su ley y la ley está debajo de él porque él es el Todopoderoso. Pero una vez que él se despoja de todo, él viene a pasar ahora a estar por debajo de la ley. Por eso cuando él hablaba, Padre, ¿a quién le estaba hablando él? ¿A la tercera persona, a la primera persona de la Trinidad? ¿O a quién le estaba hablando él? Él estaba hablando con su propia palabra. Él estaba, ¿se acuerdan cuando él dice, lo que veníamos hablando de Nueva York? ¿Ah? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que la beba. Él estaba hablándole a la ley. Y la ley ya estaba escrito Claro. que él iba a morir en una cruz del Calvario. Sí. Y la ley no dice nada. No puedes doblar lo que tú mismo No, dijiste. pero dejando Está- claro que la ley es de todas maneras el león, ¿no? Exactamente. Es la ley, lo que llamamos la sabiduría. La sabiduría. Y la sabiduría es Él. Mira, aquí está escrito, prometo morir en la cruz. Y cuando el Hijo está aquí, a punto de morir en la cruz, Él voltea a ver arriba y Él dice, ¿será que puedo cambiar las cosas? ¿Y qué decía la ley? Que prometía morir. Tenía que acatar. Acatarte a esto. Sí. Acátate a esto porque estás ahora por debajo. Ahora, una vez que Él muere y resucita, se le dio el nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué es el nombre que es sobre todo nombre? Porque cuando Él, toda la humanidad, tenía una necesidad, clamaba a Él por cada necesidad que Él tenía. Sin embargo, hermano, para este sacrificio no había un nombre. Entonces el ser humano podía ser sano, el ser humano podía ser proveído, el ser humano podía ser escuchado, el ser humano podía recibir todo de parte de Dios. El problema fue cuando venimos a hablar de la salvación. El ser humano quiere ser salvo y no hay un nombre que pueda pronunciar para ser salvo. Él viene y toma este nombre y dice, quien quiera ser salvo, solo invóqueme Yehoshua. Yehoshua. Porque Shua es salvación. Y Yeho es la partícula del nombre de Dios, estas tres que están aquí. Impresionante. ¿Por qué Shua quiere decir salvación? Sí. ¿Por qué no escribimos eso ahí? Por Ok, favor. escribamos. Aquí Yeho serían estas letras. Sí. ¿Y quieren decir? Y forma parte de las tres letras del nombre de Dios. Y Shua es salvación. Entonces, aquí lo que está diciendo es, Dios es salvación. Cuando nosotros decimos Yehoshua, le estamos así como decimos Adonai o Hashem Rafa. Mi Dios, sáname. Hoy le decimos Hashem Yehoshua. Dios, De mi sálvame. salvación. Y Dios viene en nuestro rescate.